Hola a todos, bienvenidos a la segunda clase del curso de aprendizaje de máquinas. Hoy día veremos mínimos cuadrados regularizados. En la clase pasada vimos el criterio de mínimos cuadrados, con el cual ajustamos un modelo de regresión lineal mediante la minimización de la suma de los cuadrados de los errores de nuestro modelo. ¿Ya? Este criterio es ampliamente utilizado. Vimos las razones en la clase pasada, ¿cierto? Porque hay razones técnicas, básicamente que la solución existe explícitamente y se puede encontrar con bajo costo. Y también desde un punto de vista un poco más conceptual, en donde la medida de mínimos cuadrados refleja un poco intuitivamente la noción de varianza, ¿cierto? Entonces, vamos a ver hoy una variante de mínimos cuadrados que se llama mínimos cuadrados regularizados. Y esto es porque solo usar mínimos cuadrados tiene ciertas falencias. En primer lugar, solamente estamos confiando en los datos y los datos pueden tener problemas. Entonces, los datos pueden ser parciales, muy pocos, ser corruptos por ruido u otros artefactos de medición. Entonces muchas veces nos gustaría tener algo más que solo los datos para ajustar nuestro modelo. Los datos pueden tener problemas. En particular nos gustaría introducir cierto tipo de sesgos en nuestro modelo. Nos gustaría incorporar conocimiento previo de alguna forma en nuestro modelo, que muchas veces los datos por sí solos no los revelan. Entonces nos gustaría forzar este tipo de propiedades. Porque cuando los datos no están bien condicionados, o tenemos pocos datos, o tienen mucho ruido, las soluciones, como vimos en la clase pasada, derivadas solo de mínimos cuadrados, pueden tener ciertos problemas. Entonces nosotros queremos promover la elección de soluciones que son más regulares. Regulares en el sentido que se comportan mejor, que tienen menos varianza, por ejemplo, que no captan comportamientos de los datos que son espurios, o sea, que no están realmente ahí, son producto del ruido. Entonces, por eso hablamos de regularizar nuestras soluciones. Entonces, para esto vamos a considerar mínimos cuadrados regularizados, en el cual la función de costo es similar a la de mínimos cuadrados, tiene el primer término del mismo, de hecho, pero tenemos un segundo término. Y este segundo término es un costo de regularización. Es una forma de cuantificar cuán poco regular, esto suena un poco abstracto todavía, ya vamos a definir qué es regular, pero este segundo término captura cuán regular es nuestra solución. Entonces ahora el costo de minimización, el costo de un nuevo modelo, va a estar dado por un balance entre dos términos. El primer término es el término de ajuste a los datos y el segundo término es la medida en la cual se cumple una propiedad que nosotros queremos promover en nuestra solución. Vamos a considerar un caso particular de regularizadores, esta función r de θ, que están dadas por la norma de θ. Vamos a considerar de forma general la norma pésima de θ. Entonces, en el caso general, nuestra función de costo de mínimos cuadrados regularizados va a tener dos términos, uno que es el término de ajuste a los datos y el segundo término que es la norma pésima del parámetro. Hay dos casos particulares en esta forma de funciones de costo, que son las elecciones para p igual 1 y para p igual 2. La elección para p igual 1 es el método que se conoce como lazo, que significa Least Absolute Shrinkage and Selection Operator, y el caso p igual 2, que es seguramente el más conocido, que se llama regularización de Tikhonov o Ridge Regression. Eso nos vamos a referir al primero como lazo y al segundo como RR. En el caso de la regresión de Ridge, para el caso p igual 2, la solución tiene una característica particular. Como el funcional de optimización es cuadrático en el término del ajuste de los datos, al elegir p igual 2, el otro término, el término de regularización, también es cuadrático en el parámetro. Entonces todo el funcional es cuadrático en el parámetro y nuevamente, al igual que el caso de mínimos cuadrados no regularizados, mínimos cuadrados ordinarios, la solución es explícita y se puede calcular en forma analítica de forma bastante eficiente. La forma del parámetro óptimo es la siguiente,
podemos ver que es muy similar al problema sin regularización, al problema de mínimos cuadrados ordinario. Pero hay una pequeña diferencia, que dentro de la matriz inversa vemos que aparece una matriz identidad sumada escalada por el parámetro de regularización ρ. Entonces esto inmediatamente nos permite interpretar cuál es el rol de agregar este término de regularización. Recordemos que en el caso de mínimos cuadrados no regularizados, la solución podía tomar valores un poco anómalos dependiendo de la invertibilidad de la matriz x mayúscula tilde traspuesta x mayúscula tilde. Cuando los datos no estaban bien condicionados, recordemos que esta matriz podía ser cercana a singular. Sin embargo, en el caso regularizado, al agregar el término de regularización, la solución ya no trata de invertir directamente x traspuesto de x, sino que x traspuesto de x más una identidad escalada por este ρ. Entonces, la solución de mínimos cuadrados regularizada puede ser arbitrariamente regular, en el sentido de estar arbitrariamente lejos de las matrices singulares, simplemente aumentando esta constante ρ. Entonces, directamente uno podría pensar que si el problema era, siendo un poco ingenuo, que si el problema era invertir esta matriz, uno podría condicionar la matriz. Notemos que el agregar una diagonal a la matriz directamente aumenta el determinante de la matriz en un factor ρ, en este caso. Entonces, uno podría directamente parchar la solución o tomar un concepto un poco más fundamental, si quieren, con más significado, en donde el significado es agregar un término de regularización en el funcional de optimización para ajustar el modelo. Y esto resulta en exactamente lo mismo, en agregar una diagonal a una matriz que puede ser cercana a lo invertible, cercana a singular. Entonces, basta simplemente con elegir el ρ apropiado para que la matriz sea fácil de invertir. Ahora, a mayor ρ, por supuesto, la matriz es más diagonal, entonces es fácil de invertir, está bien condicionada, su inversa está bien definida, pero a mayor ρ, también la solución resultante dista de la solución original, que es ρ igual 0, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos un trade-off entre una solución regular con un alto ρ o una solución que es la solución de mínimos cuadrados con bajo ρ. Ahí nosotros tenemos que regular el ρ. Mayor ρ, más regular, menor ρ, perdón, mayor ρ, una solución más regular pero menos representativa de los datos. Bueno, y lo otro que vale la pena mencionar es que, por supuesto, que cuando yo elijo mínimos cuadrados regularizados con p igual 2, o sea, rich, con ρ igual 0, eso colapsa al mínimos cuadrado ordinario, y lo cual se puede ver directamente de la solución también. Si yo en la solución impongo ρ igual 0, obtengo de vuelta la solución original de mínimos cuadrados. Bueno, ahora veamos por qué el penalizar la norma de los parámetros resulta en mejores soluciones. Es como poco intuitivo, ¿cierto? Es poco intuitivo pensar que si yo entreno un modelo mediante un funcional de costo, que no es únicamente el ajuste de los datos, sino que pongo otras restricciones, es contraintuitivo pensar que voy a obtener mejores soluciones. ¿Por qué voy a obtener una mejor solución para un problema si estoy restringiendo la solución en vez de dejarla libre? Bueno, la clave de esto es que la bondad del modelo regularizado no tiene que ver estrictamente con los datos que yo uso para entrenar, ¿ya? Y eso va a ir quedando claro en un par de diapositivas más, ¿ya? Entonces, asumamos para entender un poco este desempeño de los modelos que estamos entrenando con los datos de entrenamiento o con otros datos, eso es clave. Asumamos que los datos con los cuales estamos entrenando efectivamente cumplen la relación que nosotros estamos asumiendo para el modelo lineal. Hasta ahora nosotros estábamos ajustando modelos lineales a datos, pero nunca asumimos que los datos originalmente estaban generados por un modelo lineal, ¿ya? Porque no era necesario hacerlo. Pero ahora, para analizar un poco el desempeño de nuestros modelos y la forma en que son entrenados, tenemos que tomar ciertos supuestos. Entonces veamos cómo
¿Cómo podemos hacer esto tomando el supuesto del modelo lineal? Entonces asumamos efectivamente que nuestros datos están generados por un modelo lineal que tiene una perturbación. Entonces asumiremos que la salida es efectivamente un θ que es desconocido pero fijo por la entrada, y hay un proceso de ruido. Cada vez que yo calculo y igual θ transpuesto x, agrego un ruido para generar el y, para no ser exactamente lineal, para hacer un modelo que es realista, ¿cierto? Entonces vamos a suponer de esta forma, vamos a suponer que la única fuente de incertidumbre en este escenario es esta variable epsilon. Epsilon i va a ser una observación independiente e idénticamente distribuida de una variable aleatoria epsilon, que va a tener una varianza que voy a denotar sigma cuadrado. Y voy a asumir que θ es determinista y que los x son deterministas. Por supuesto los y no son deterministas porque los y son una función de θ, x y epsilon. Y epsilon es la fuente de incertidumbre que tenemos. Entonces con estos datos de entrenamiento, con los xi, yi, igual como lo hemos hecho hasta ahora, vamos a calcular, vamos a estimar vamos a estimar el parámetro θ, ¿no? Todavía no estoy diciendo que es con mínimos cuadrados o algún otro método, simplemente voy a denotar la estimación del parámetro θ en base a un conjunto de mis datos de entrenamiento, ¿cierto? Los xi, yi, y voy a denotar esta estimación de θ como θ gorro, ¿ya? Entonces tengo mi conjunto de entrenamiento, tengo mi θ gorro y tengo una nueva muestra que no usé para entrenar, que voy a llamar x estrella, y estrella. Y voy a formar con mis parámetros aprendidos, voy a construir una estimación de esta nueva muestra, ¿ya? Entonces voy a tomar el x estrella, por supuesto como mi modelo es lineal, lo voy a multiplicar por mi θ gorro y esa va a ser mi estimación de y estrella, ¿ya? Que lo voy a llamar, por supuesto, y gorro estrella, ¿ya? Que en realidad es la estimación de la parte determinista, ¿cierto? Porque yo sé que hay un ruido, pero el ruido no lo puedo estimar, entonces mi estimación de y estrella va a ser y estrella gorro, que es igual a θ gorro traspuesto, que es mi estimación del parámetro, por el input, que lo conozco, ¿ya? Entonces quiero evaluar cómo se comporta mi estimador θ gorro en la evaluación de una nueva muestra. Esto es importante y se llama evaluación fuera de muestra o off-sample, ¿ya? Mientras que si yo evalúo mi modelo con el funcional de mínimos cuadrados, que es una función de mis datos, los datos que usé para entrenar, esa es una evaluación dentro de muestra, ¿no? Entonces vamos a hacer un paréntesis acá porque este concepto es importante y lo vamos a ver a través de todo el curso. Evaluación dentro de muestra o evaluación fuera de muestra. Fuera de muestra, ¿qué significa esto? Yo tengo un conjunto de entrenamiento, como lo hemos definido hasta ahora, y con este conjunto de entrenamiento voy a ajustar un modelo, por ejemplo, mediante mínimos cuadrados. Este modelo ahora yo lo puedo evaluar con el mismo funcional de costo, ¿cierto? Con el mismo funcional de mínimos cuadrados y verificar cuánto es su puntaje en mínimos cuadrados. Y puedo hacerlo de dos formas. Una, ocupando los mismos datos de entrenamiento, eso sería una evaluación dentro de muestra, o ocupando nuevos datos que no ocupé inicialmente para entrenar el modelo. Esto se refiere a evaluación fuera de muestra, ¿no? Y está intrínsecamente relacionado con el concepto de entrenamiento y validación que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Entonces, cierro el paréntesis de esa anotación. Entonces, con mis datos tengo mi estimador θ gorro y quiero ver cómo se comporta el estimador fuera de muestra, o sea, en el costo en la evaluación del costo cuadrático, falta un cuadrado acá, ya lo voy a poner, la evaluación del costo cuadrático de predicción. Entonces puedo descomponer este costo cuadrático de predicción esperado, ¿ya? De la siguiente forma, mediante la descomposición sesgo-varianza, ¿no? Yo puedo descomponer esta expresión en el sesgo de mi predicción y estrella gorro, la varianza de la predicción y estrella gorro y una varianza, que también falta un cuadrado ahí, yo lo pongo, la varianza irreducible, que es la varianza del ruido, que es la discrepancia del modelo exacto lineal. Recuerden que nosotros asumimos que y es θ transpuesto por x más un ruido. Bueno, esa varianza de ese ruido del modelo yo no lo puedo atacar, por supuesto, con mi modelo, ¿no?
Entonces, es importante esta descomposición. Esta descomposición va a quedar de tarea, ¿ya? En la tarea 1 van a tener que llegar a esta formulita en donde mostramos que el costo esperado, el costo cuadrático esperado de una nueva muestra, se puede descomponer como el sesgo al cuadrado más la varianza más una varianza irreducible. Entonces, donde el sesgo es la esperanza entre, perdón, es la diferencia entre la esperanza de mi estimador y el valor real de Y estrella, ¿ya? ¿Y por qué hablamos de esperanza de nuestro estimador? Porque recuerden que nuestro estimador de teta depende del conjunto D, ¿ya? Entonces la predicción Y estrella, recordemos que es teta traspuesto X estrella, y teta traspuesto gorro, como es una función de los datos que están en D, es en sí una variable aleatoria. Entonces, dependiendo de cómo sea el conjunto D, de cuáles son los datos que justo entraron en mi conjunto de entrenamiento, la estimación del parámetro θ puede variar un poco. Bueno, entonces, como el estimador de θ es una variable aleatoria, la predicción Y estrella gorro también es una variable aleatoria y tiene una esperanza. Entonces, el primer término ve cuán desviado está la esperanza de mi estimación con el valor real. El segundo término, que es la varianza, es ver cuán disperso es mi estimador, ¿no? Es, de nuevo, como θ es una variable aleatoria, mi estimación Y estrella gorro también es una variable aleatoria, y como variable aleatoria tiene una dispersión, ¿no? Entonces, es importante verificar cómo se comporta el estimador de mínimos cuadrados en esta métrica que es como la suma de cuadrados, ¿cierto? En realidad es un cuadrado porque estoy evaluando para una muestra, pero yo podría evaluar para n' nuevas muestras estrella, ¿cierto? En este caso tengo solo una, estoy tomando la esperanza, pero yo puedo evaluar cuánto vale esta esperanza para la elección específica de un estimador θ gorro. Hasta ahora hemos dicho que θ gorro puede ser cualquier estimador. Yo puedo verificar estas cantidades para θ gorro dado por el criterio de mínimos cuadrados, que es el que tenemos aquí. Entonces, si nosotros enchufamos esta expresión de la estimación de θ encontrada mediante mínimos cuadrados, podemos verificar cuánto vale el costo cuadrático esperado, ¿cierto? Y vemos que el sesgo es 0 y la varianza es proporcional a la varianza irreducible, a la nueva muestra X estrella y a la matriz, a la famosa matriz X traspuesto X. El último término para aproximación de la varianza es posible obtenerlo si asumimos ciertas propiedades estadísticas para nuestros datos, ¿cierto? Si no asumimos nada sobre las variables de entrada, las X, no podemos determinar cuánto vale la varianza, ¿cierto? Si asumimos que los datos de entrada X vienen de una normal 0,1 y son independientes, entonces podemos mostrar que esta expresión es igual a sigma cuadrado, o sea, la varianza irreducible, por la razón entre la dimensión y la cantidad de datos. Esto es solamente una aproximación, pero nos ayuda a entender que necesitamos tener una cantidad de datos que es al menos superior que la dimensión del problema. Entonces necesitamos tener muchos más datos que dimensión del problema, porque la dimensión del problema es la cantidad de parámetros que necesitamos encontrar, ¿cierto? Entonces, intuitivamente, uno piensa que la cantidad de datos que necesito es mayor que la cantidad de parámetros, ¿cierto? Por el simple hecho de tener un sistema sobre o subdeterminado. Bueno, esto valida esa intuición. Bueno, entonces, ¿qué lecciones tenemos que aprender de acá? Vemos que el estimador de mínimos cuadrados es insesgado, lo cual es una propiedad muy importante, porque en media eso quiere decir que nuestro estimador va a encontrar el parámetro real, ¿ya? Ahora, el problema de esto es que no tenemos ningún control sobre la varianza, ¿ya? El promedio de nuestro estimador, cuando tomamos más y más datos, sí, efectivamente es el parámetro real, pero no tenemos ninguna forma de reducir la varianza de este estimador, lo cual es clave cuando nuestros datos no son buenos. Entonces, vemos que la varianza del estimador, perdón, la varianza de la predicción usando el estimador de mínimos cuadrados depende de la matriz X traspuesto X. Y sabemos que si los datos son pobres, esa matriz es mal condicionada, entonces su inversa puede dar estimaciones que no son confiables. Entonces la varianza puede crecer mucho. Sin embargo, los mínimos cuadrados regularizados
al tener un componente adicional que depende del cuadrado del parámetro, efectivamente reduce la varianza. Y reduce la varianza incluyendo un sesgo. Entonces, la forma más clara de interpretar esto es pensar que el parámetro encontrado mediante mínimos cuadrados confía ciegamente en los datos y trata de encontrar la mejor respuesta para los datos de entrenamiento, independiente que en el caso que estos datos no sean buenos, sean colineales, tengan mucho ruido, entonces yo sigo tratando de encontrar a toda costa la mejor respuesta para el conjunto de entrenamiento. El conjunto de entrenamiento puede tener problemas. Sin embargo, si uno aplica un criterio de regularización, entonces entra inmediatamente en un balance entre, recordemos los dos términos de funcional, satisfacer el ajuste de los datos, pero también mantener cierta regularidad. Y en este caso, regularidad se traduce inmediatamente en varianza, en disminuir la varianza. Entonces, la regularización en este caso va a incluir un sesgo. Nuestro estimador ya no va a ser insesgado. El estimador de Ridge Regression ya no es insesgado, pero tiene una varianza que es menor que el de mínimos cuadrados ordinario. Sabemos que la varianza de la regresión de Ridge es estrictamente menor que la del parámetro de mínimos cuadrados ordinario. Pero sabemos también que es insesgado, entonces es un balance entre ambos criterios de búsqueda de solución. Podemos ver un ejemplo muy sencillo de cómo se traduce este balance entre regularización y ajuste de datos en la práctica. Entonces, consideremos el siguiente ejemplo muy sencillo. Consideremos un conjunto de datos sintéticamente generado, y igual θ traspuesto x, más un ruido, en donde la entrada x va a tener una dimensión igual a 100. ¿No? Es un problema de alta dimensión. Y vamos a generar 1000 muestras. Entonces tenemos 1000 muestras. Tenemos 1000 muestras de un problema que tiene dimensionalidad 100. Esto no debería ser problemático si usáramos todos los datos para entrenar, ¿cierto? Porque como los datos son bastantes en función de la... como los datos son bastantes en función de la dimensión, el modelo no debería sufrir de soluciones que no son regulares, ¿cierto? Pero para evaluar la capacidad de los modelos regularizados para lidiar con datos que no son... que pueden llevar a soluciones incorrectas, vamos a entrenar este modelo no con las 1000 observaciones, sino que solo con 15 observaciones. Entonces el modelo tiene dimensión 100 solamente, y de las 1000 observaciones que tenemos solamente vamos a tomar 15 observaciones. Y con estas 15 observaciones vamos a entrenar nuestro modelo y vamos a evaluar en las observaciones restantes, ¿no? Y este proceso lo vamos a repetir 400 veces y vamos a evaluar mínimos cuadrados ordinarios y regresión de Ridge con dos valores para ρ, ¿no? ρ igual 40 y ρ igual 80 en este caso. Bueno, en esta diapositiva tenemos más información sobre el ejemplo, ¿cierto? Hay un script de cómo fueron generados los datos en este caso. Vemos que es muy simple, 5 líneas, y aquí está la representación más clara de cómo son los datos, ¿cierto? Es un modelo lineal que tiene dimensión de entrada igual a 100. Generamos 1000 muestras y tienen una perturbación gaussiana de desviación estándar 10. Y bueno, esos son nuestros datos, generados muy simples de esta forma, lo pueden ver en el apunte también. Y como les dije anteriormente, la idea es comparar regresión de Ridge con mínimos cuadrados regulares, ocupando dos valores del parámetro ρ para Ridge. Entonces, en la figura vemos tres cosas. En primer lugar, bueno, recordemos que este modelo fue entrenado 400 veces, pero solo usando 15 muestras, ¿cierto? Porque la idea es ver cuán degeneradas son las soluciones que resultan de usar pocas muestras cuando no usamos regularización, ¿ya? Entonces, tenemos los tres modelos, uno para mínimos cuadrados y dos para Ridge, con dos valores del parámetro ρ, en este caso fue 40 y 80, y esos tres modelos los vamos a comparar en estos tres gráficos. El primer gráfico muestra la norma de los parámetros resultantes, donde vemos que el modelo de mínimos cuadrados, por supuesto que el que tiene la norma más alta, porque no tiene ninguna restricción, ¿cierto? Después
el modelo Rich, que tiene parámetro 40, tiene una distribución de normas que es un poco más pequeña. Y finalmente el modelo de regresión de Rich con el parámetro más alto, con el RO más alto, lleva la norma de los parámetros más cercana a cero, como es de esperarse, ¿cierto? Veamos qué pasa con el error dentro de muestra. Por supuesto, como esperamos, en este caso, el que mejor resultado reporte debería ser el de mínimos cuadrados, porque el modelo ajustado de mínimos cuadrados está entrenado precisamente para este indicador, para minimizar la suma de cuadrados en el conjunto de entrenamiento. Y efectivamente vemos así, la leyenda es la misma que en el primer plot. Vemos que el mínimo cuadrados tiene un error bajísimo, mientras que los otros modelos tienen errores más altos dentro de muestra, por supuesto. Sin embargo, cuando vamos a ver al performance de los modelos fuera de muestra, o sea, con muestras que tienen la misma distribución, que fueron generadas de esta misma forma, en la misma simulación, pero no se usaron para entrenar, vemos que el error cuadrático, el mínimo cuadrado ordinario sin regularización, en algunos casos presenta errores excesivamente altos con respecto a las veces que funciona bien. Mientras que las variantes regularizadas, ¿cierto? Rich con ambos valores para el parámetro ρ tienen una concentración de valores que es ligeramente menor, ¿no? De hecho, en fuera de muestra, no sé si será un problema del gráfico acá, pero el método que mejor dio de todas las veces fueron precisamente las variantes regularizadas. ¿Ya? Bueno, recordemos que estos histogramas están construidos mediante la simulación correspondiente a utilizar solo 15 muestras de estas 1000 y eso repetido de forma independiente 400 veces. Otro elemento importante de los modelos regularizados es el de selección de variables. Cuando encontramos un parámetro, cuando ajustamos un modelo en base a una figura de mérito como la de mínimos cuadrados, lo que estamos haciendo realmente es determinar cuál es la importancia de cada uno de los inputs, ¿no? Entonces, si tenemos nuestro vector de entrada X, que tiene distintas dimensiones, ¿cierto? X1, X2, X3 hasta Xm, al encontrar los valores del parámetro θ, que podemos denotar θ1, θ2, θ3 hasta θm, lo que estamos haciendo es ver cuán importantes son cada una de las entradas en función del peso que le asignamos a ella. Por ejemplo, si θi es 3 y θj es 6, entonces intuitivamente la jésima entrada es el doble de importante que la yésima entrada, ¿cierto? Por supuesto, esto es asumiendo que todas las entradas de X tienen igual magnitud, lo cual no es muy peligroso asumir porque nosotros podemos normalizar los datos y hacer que todos tengan media cero y la misma varianza unitaria. Entonces, podemos entender el descubrir parámetros, el ajustar parámetros, como encontrar la importancia relativa de cada una de las entradas, ¿no? Las entradas o características. Pero otra forma u otra interpretación de encontrar cuál es esta importancia relativa entre las entradas es encontrar cuáles son las que realmente importan, no cuánto importan de forma relativa unas con respecto a otras, sino cuáles son las que importan y cuáles son las que no importan. Entonces, por ejemplo, si tenemos un problema de regresión que tiene una dimensión de entrada que es altísima, muchas veces nos gustaría encontrar parámetros que llevan ciertas coordenadas directamente a cero. Por ejemplo, nos gustaría tener parámetros que son derechamente cero y no muy pequeños. Porque si son muy pequeños, igual tenemos que incorporar la entrada asociada, ¿no? Entonces, vamos a ver que los modelos encontrados mediante mínimos cuadrados regularizados, dependiendo de qué norma usamos, en particular la norma 1, la norma lazo, el modelo lazo, nos llevan a modelos que son más regulares, pero no ahora en el sentido de tener pesos más pequeños de forma global, sino en el sentido de tener pesos cuyas coordenadas, algunas de sus coordenadas pueden ser cero. Una forma de entender esto que yo encuentro bien natural es formular el problema de mínimos cuadrados regularizados como uno de optimización con restricciones. Hasta ahora solamente hemos hablado de la magnitud del parámetro y cómo penalizarla, pero no hemos hablado de poner restricciones
a la norma del parámetro, lo cual ahora vamos a ver es equivalente. Bueno, entonces para hacer la conexión entre restricciones a los parámetros y mínimos cuadrados regularizados, consideremos el siguiente problema de minimización con restricciones. Bueno, entonces esto es similar al problema con el cual estábamos trabajando antes, ¿cierto? Tenemos la minimización de un costo cuadrático, no tenemos el regularizador acá al lado, ¿cierto? Este es como el mínimo cuadrado ordinario, pero tenemos una restricción aparte, que es que la norma del parámetro sea exactamente tau, ¿no? Tau va a ser un parámetro, en este caso, fijo pero libre, ¿no? O sea, es fijo para el problema, pero nosotros podemos manipularlo y ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿cómo podemos resolver este problema? Es un problema de optimización con restricciones, ¿cierto? Entonces podemos calcular el lagrangiano, ¿cierto? El lagrangiano está dado por un medio. ¿Ya? Y sabemos que la solución de este problema, el dual, está dado por el gradiente de L igual a 0, ¿cierto? Y L es una función ahora de dos variables, de la variable original de optimización θ y del multiplicador de Lagrange lambda. Entonces esto nos da dos sets de condiciones, ¿cierto? La primera es dl a de θ igual 0, y eso es simplemente d a de θ de todo lo que está ahí arriba, ¿cierto? Lo voy a escribir rápido. Bueno, en este caso no incluí el tau porque tau no depende de θ, así que lo puedo sacar directamente. Esto igual a 0. Y la segunda condición sabemos que es dl a de lambda igual 0, y dl a de lambda sabemos que es simplemente la restricción, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto es precisamente las condiciones de primer orden. Estas son las condiciones de primer orden de mínimos cuadrados regularizados. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de descubrir? La verdad es bastante directo, ¿cierto? Estas son las condiciones para encontrar el óptimo del problema de mínimos cuadrados regularizados, en donde tenemos un funcional que es este que está acá, ¿cierto? Tiene el término de ajuste de datos y el término de regularización del parámetro. Y derivarlo igual a 0, como yo lo acabo de decir, es la condición de primer orden. Entonces, resolver este problema que hemos formulado acá con restricciones es equivalente a resolver el problema irrestricto de mínimos cuadrados regularizados. Ojo que hay una condición adicional, que es esta que está acá, que es que el parámetro tiene que tener una norma fija dada por tau. Pero tau es un parámetro libre desde nuestro punto de vista, el problema de parámetro, de regularizar parámetros, ¿cierto? Entonces, lo que podemos aseverar de este desarrollo muy directo es que este problema, dado un tau, es equivalente al problema de mínimos cuadrados regularizados para un ρ dado, ¿cierto? Que el ρ en este caso está dado por lambda. Entonces, para algún lambda, ¿cierto? Va a existir un ρ tal que este problema y el de mínimos cuadrados regularizados dan la misma solución, son equivalentes. Pero ¿de dónde viene el valor de lambda? Viene de la restricción de tau, ¿cierto? Entonces, para cada problema de mínimos cuadrados regularizados, y esto es como el resumen de todo este slide, para cada problema de mínimos cuadrados regularizados, entonces existe un problema que es como este, que es no regularizado pero con una restricción, en donde yo puedo fijar un tau para que este sea equivalente al problema dado de mínimos cuadrados regularizados. ¿Qué significa eso? La implicancia es clave para entender lo que viene en la siguiente diapositiva, y es que al ser
al tener esta equivalencia entre un problema de mínimos cuadrados regularizado y este problema con una restricción sobre la norma del parámetro, podemos analizar cómo se comportan las soluciones del problema de regresión mirando las curvas de nivel de este regularizador. Entonces, si tenemos distintas normas, que es básicamente este término acá con distintos p, podemos ver cómo se comportan estas curvas de nivel para entender cuál es la propiedad o las propiedades que nosotros estamos incorporando en las soluciones de nuestro problema. Para ilustrar el efecto que tienen distintos regularizadores sobre el parámetro, como también el propio término de ajuste de los datos, veamos estos gráficos. Entonces, recordemos que el costo de mínimo cuadrado regularizado tiene dos términos, ¿cierto? El término de ajuste de datos y el término de regularización. Entonces acá graficamos las curvas de nivel de ambos términos. Primero, este gráfico de la izquierda corresponde al término de ajuste de datos, ¿cierto? Y los otros tres corresponden al regularizador, los cuales calculé para distintos p. Para p igual 2, este es el de Rich. Para p igual 1 es el de Lazo, y para p igual 0,5 ya voy a hacer un comentario por qué elegí ese. Entonces, para que no nos perdamos, voy a hacer esto. ¿Ya? Entonces, vamos por parte. Primero el error cuadrático. Podemos ver que este término, por supuesto, es cuadrático en el parámetro real. Entonces tiene que ser curva concéntrica en torno a un punto que es el parámetro óptimo, ¿cierto? Que está dado por la solución de mínimos cuadrados, como veíamos. Entonces, las curvas de nivel están, por supuesto, en torno a esa solución. Bueno, la convexidad va a depender de cómo son los datos, ¿cierto? Pero bueno, asumamos que son círculos, ¿no? Pueden ser elipses también. Entonces, lo interesante es cómo se comportan los regularizadores. Recordemos que en el caso, no estoy graficando ambas, ¿cierto? Estoy graficando de a una. Primero el término de ajuste de datos a la izquierda y lo otro es el término de regularización. Pero si graficara ambos juntos, ¿cierto? Tendría, pues, en rojo el término de ajuste, ¿cierto? Entonces la suma de los dos va a traer el parámetro real, lo va a traer hacia cero, ¿cierto? Lo va a traer hacia el origen de distintas formas. Entonces es interesante ver que el método de regresión de Rich lo que hace es atraer directamente hacia el origen, porque son círculos en torno al origen básicamente. Entonces la solución que está acá, recordemos que aquí está el origen, ¿cierto? Se va a venir directamente hacia el origen y dependiendo cuál sea mi ρ, que está ahí, voy a llegar más cerca al origen, que es lo mismo que está pasando acá, ¿cierto? En el caso de Lazo, tenemos que las curvas son ligeramente distintas, ¿cierto? Las curvas son como diamantes, en el caso de p igual 1. P igual 1, las curvas de nivel son de esta forma. ¿Ya? Entonces, vamos a asumir que esto es un poquito distinto. Voy a modificar un poco este ejemplo. Supongamos que esta es la forma del problema que estamos atacando. Entonces, como sabemos que el gradiente de una función es perpendicular a sus level sets, a sus curvas de nivel, entonces, bueno, en este caso, independiente de donde yo estoy, en el caso del Rich Regression, independiente de donde yo estoy, el regularizador me atrae como radialmente hacia el origen, ¿cierto? Pero en el caso de p igual 1, la atracción es siempre, ¿cómo explicarlo? Es siempre perpendicular a estas curvas de nivel, ¿cierto? Que están acá. Entonces, como en dirección paralela a la función identidad. Entonces, si estoy en esta situación, directamente la solución va a quedar en una de las esquinas de este diamante. Mientras que si estuviera regularizando con Rich, me traería, voy a dibujarlo acá, si estuviera con Rich me traería directamente hacia el origen, hacia allá, ¿cierto? Pero si estoy con Lazo me trae hacia allá.
Eso quiere decir que quedo en ese lugar. Y quedar en ese lugar es muy importante, porque eso significa que una de las coordenadas del parámetro es idénticamente nula. Entonces, el parámetro ahora tiene, el vector parámetro ahora tiene menos parámetros activos, entonces usa menos características. Y por eso decimos que el lazo tiene la propiedad de selección de características. Porque en general, la solución que da el lazo está en las puntas de este diamante, ¿ya? Entonces hay varias coordenadas en altas dimensiones, hay varias coordenadas que son idénticamente nulas. Bueno, y en el caso p menor que 1, ¿ya? Que es mucho más claro, tenemos, tenemos elementos de este tipo. Entonces, el fenómeno de que el óptimo esté en una de las puntas o acá, es mucho más probable pasar con una norma de este tipo, ¿no? Entonces, en resumen, si tengo un problema irrestricto que está caracterizado por esta función de costo, ¿cierto? Que es este término de acá, mi óptimo va a ser el óptimo que me dé los datos, ¿cierto? Si incluye distintos regularizadores, como por ejemplo el regularizador de Rich, me va a llevar al origen. Todos los regularizadores me van a llevar al origen, pero por distintas trayectorias. Entonces, Rich me lleva directo al origen, ¿ya? De forma radial, si quieren. Lazo me lleva de una forma que es paralela a la función identidad, ¿cierto? Que siempre es perpendicular a esta línea. Mientras que regularizadores con P menor estricto que 1 me llevan directamente al eje, ¿cierto? Entonces uno podría pensar o podría preguntarse, ¿qué pasa cuando P tiende a 0? ¿Ya? Esta es la norma L2, ¿cierto? Esta es la norma L2. Esta es la norma L1. Esta es la norma L0,5. Entonces, ¿qué pasa si ocupo la norma L0? ¿Ya? Eso lo vamos a responder al final de la discusión. En esta diapositiva podemos ver un pequeño ejemplo de cómo se comportan mínimos cuadrados, lazo y regression en la práctica. El dataset que hemos considerado es el Cancer Dataset, que lo pueden obtener a través de scikit-learn o en la página que está ahí aquí en la base de la slide. Entonces, lo que hicimos acá fue tomar el dataset, que como explicamos acá, tiene 30 dimensiones de entrada. La salida toma dos valores, o 0 o 1, ¿cierto? Porque es una base de datos de exámenes para determinar si hay cáncer. Las entradas son imágenes médicas que ya están procesadas con características visuales. Por ejemplo, en el tumor que está identificado se tiene información sobre su convexidad, su tamaño, si el borde es rugoso o no es rugoso, cosas de ese tipo. Y eso forma una lista de 30 dimensiones. Entonces la cantidad de características o la dimensión de entrada son 30. Luego la salida es 0 o 1, que es cáncer o no cáncer. Y de estos pares tenemos 550. Entonces nos referimos a dimensión de entrada 30, dimensión de salida 1, 0 o 1. Y cantidad de muestras o instancias 550. Entonces implementamos los tres métodos que hemos visto durante esta clase: mínimos cuadrados, regresión de Rich y lazo. Y lo que graficamos acá es los parámetros para cada uno de los métodos. Entonces, en primer lugar, veamos en mínimos cuadrados que la magnitud de los parámetros es del orden de 20 y luego empieza a decaer y decae muy lento. Cuando usamos P igual 2 o regresión de Rich, obtenemos parámetros que son mucho menores, ¿no? Mucho menor en magnitud. De 20 baja a 0,4 y después decae un poco más lento, ¿cierto? Aún tenemos varios parámetros del orden de 20 y algo, no sé, 25, lo cual nos soluciona el problema, como vimos al comienzo de la clase, de la varianza de los datos, ¿cierto? Porque un parámetro pequeño va a tener una varianza pequeña también, ¿cierto? Pero seguimos usando muchos parámetros.
se han perdido muchas características. Entonces, probablemente este problema se puede resolver sin usar las 30 inputs, usando mucho menos. Y eso es precisamente lo que hace el lazo, ¿cierto? El lazo podemos ver que da un peso muy pequeño, 1, 2, 3, 4, 5, y solo usa 5 variables, ¿no? para resolver el problema. Lo que es importante también, además de cuál es la magnitud de los parámetros, es cuán bien resuelven el problema estos tres modelos, ¿cierto? Veámoslo ahora. Esta es una medida de puntaje. El puntaje lo vamos a ver más adelante del curso, pero es lo que llamamos el coeficiente R cuadrado, que es una medida de la razón entre los errores al cuadrado y los datos al cuadrado. ¿Ya? 1 menos esa razón. Entonces, si el puntaje es alto, el modelo es bueno; si el puntaje es bajo, el modelo no es bueno. ¿Ya? Y la cota superior para este índice es 1. 1 es un modelo que tiene mayor eficiencia. Entonces podemos ver cómo tenemos a los tres métodos que hemos considerado ordenados acá: mínimo cuadrado, rich regression y lazo. Y vemos que in-sample, que dentro de las muestras de entrenamiento, por supuesto, no nos tenemos que sorprender de esto. El mínimo cuadrado es el que siempre va a reportar el mejor rendimiento, ¿no? Porque está optimizado precisamente para reportar el óptimo en esta métrica, ¿no? Sin embargo, vemos que en out of sample, ¿no? O sea, con datos que son del mismo dataset pero que no fueron usados para entrenamiento, vemos que es precisamente el lazo el que funciona mejor, ¿no? Y eso son por las características de regularidad. Precisamente el usar menos parámetros hace que un modelo sea más simple, y los modelos más simples permiten no captar comportamientos de los datos que pueden prestarse para confusión. Muchas veces, cuando tenemos pocos datos, como lo dije al comienzo, pocos datos con respecto a la dimensión de los datos, los modelos que son muy flexibles empiezan a captar comportamientos que no existen realmente, se llaman relaciones espurias. Entonces, cuando uno regulariza un modelo, evita encontrar este tipo de relaciones espurias, ¿no? Entonces podemos ver que fuera de muestra, el lazo es el que funciona mejor, se generaliza mejor. Y esta tabla fue creada dividiendo el conjunto de entrenamiento. En vez de 550 para entrenar, solamente se usaron 2/3 de estas instancias para entrenar y 1/3 para validar. Validar es el out of sample, el puntaje out of sample. Bueno, para concluir esta clase me gustaría referirme a estas 3 preguntas que creo que es importante para generar discusión y entender un poco más el contenido que vimos hoy. Lo primero es si es justo comparar y cómo comparar mínimos cuadrados ordinarios con mínimos cuadrados regularizados. Usualmente tendemos a entrenar 2 modelos, uno con mínimos cuadrados ordinarios y uno con mínimos cuadrados regularizados, y después mostrar que el mínimos cuadrados regularizados funciona peor. Y esto lo hacemos usando el conjunto de entrenamiento. Como hemos visto durante la clase de hoy, en el conjunto de entrenamiento, mínimos cuadrados siempre va a reportar la mejor respuesta porque está optimizado para minimizar ese indicador, ¿no? La habilidad de los métodos entrenados mediante mínimos cuadrados regularizados tiene otras propiedades que no van directamente en minimizar una métrica de error cuadrática en el conjunto de entrenamiento. Estas son la habilidad de introducir un sesgo de diseñador. Por ejemplo, quiero soluciones que tengan pocos parámetros. Eso no me lo va a dar los datos solo. Soluciones que sean más estables, soluciones que no exploten cuando la matriz x traspuesto de x es cercana a lo invertible, ¿cierto? Y todo esto pasa fuera del conjunto de entrenamiento. Entonces, ¿cómo comparar mínimos cuadrados versus mínimos cuadrados regularizados? Bueno, con una métrica que sea justa para ambos, que no use excesivamente el conjunto de entrenamiento y que vea otras propiedades como regularidad, por supuesto, y varianza fuera de muestra, por ejemplo. La segunda pregunta es cómo elegir el parámetro ρ. No nos referimos a eso durante la clase y es una discusión importante. Tiene que ver también con la respuesta a la primera pregunta, que es ver cuál es el funcionamiento o cuál es el desempeño de los modelos fuera de muestra, fuera del conjunto de entrenamiento.
Estrictamente hablando, RAW es el balance entre el término de ajuste de datos y el término de regularización. Entonces debemos elegir RAW en función de cuán importante para nosotros es la regularidad de la solución versus el ajuste de la solución. Si no nos importa el ajuste punto a punto, seguramente podemos elegir un RAW alto. Si nos importa mucho el ajuste y estamos cercanos al mínimo cuadrado ordinario, elegimos un RAW bajo, ¿cierto? Pero es todo como muy conceptual, muy relativo. Porque en general no queremos que la solución sea regular per se, ¿cierto? Queremos que sea regular precisamente porque no queremos encontrarnos con sorpresas cuando tengamos nuevos datos que nos traban en el conjunto de entrenamiento. Entonces, en la práctica, la forma en que se fija RAW es mediante una técnica que se llama validación cruzada, en la cual nosotros dividimos nuestro conjunto de entrenamiento en conjunto de entrenamiento y conjunto de validación. Y simulamos como que tenemos solo una parte de datos para entrenar, entrenamos y después testeamos en datos que no fueron usados para entrenar. Y ajustando el RAW para que la varianza fuera de muestra esté dentro de ciertos márgenes que nosotros podemos aceptar, es una forma de encontrar el RAW que satisface nuestras necesidades específicas para un problema dado. Finalmente, la pregunta es si podemos usar la norma L0. Bueno, la norma L0, digo así porque no es una norma, es la cantidad de elementos no nulos que tiene un vector, ¿no? La norma L0 de teta es la cantidad de elementos no nulos que tiene teta, y eso no es una norma. Sin embargo, es una medida de complejidad, ¿cierto? Y se puede usar como término de regularización en mínimos cuadrados regularizados. Y desde el punto de vista conceptual es una norma fantástica porque ataca directamente la complejidad del parámetro, ¿cierto? Cuántos valores no nulos tiene el parámetro. El problema es que, como podrán intuir, es una medida de complejidad tan intrincada que no va a ser fácil resolver este problema. Cuando usamos este tipo de regularizador, resolver el problema es desafiante y necesitamos usar solver numérico para encontrar la respuesta óptima. Bueno, eso es todo por la clase de hoy. Muchas gracias si llegaron hasta acá. Si tienen preguntas pueden dirigirlas por curso, mandarlas por email, como quieran. Les cuento que ya tenemos auxiliares, prontamente van a ser anunciados por curso. Y finalmente quiero decirles que he estado trabajando harto en el apunte, hay mucho material en el apunte para seguir las clases. Como las clases por video son más cortas que las presenciales, siento que se van quedando cosas, pero las voy documentando todas en el apunte. Así que vean el apunte y si tienen algún comentario de las clases del apunte, no duden en hacérmelo llegar. Muchas gracias.